aquí en nuestro libro. Entonces, con este libro me pasaba lo de Faraday, cuando yo estaba en la infancia. Yo hice todos estos experimentos cuando era niño. Entonces aquí tenemos varias sugerencias, varias ideas. Miran ahí cuál les llama la atención. Analizan ahí los materiales. Listo. Y los canales de YouTube que estoy ahí mencionando, a ver si tengo por aquí alguno abierto. YouTube, pues obvio, eso es un universo. Pero pues seleccioné estos dos canales que tienen bastantes experimentos. Tienen experimentos de nivel avanzado, pero también hay experimentos de nivel básico. ¿Sí? Entonces, la invitación es que entren a estos dos canales, miren, observen. Sí, son muy amenos los tutoriales. Hay algunos, bueno, sí, la mayoría pues tienen la descripción de qué es lo que se trata el tutorial, pero hay algunos que no, que tienen es como unas recopilaciones y uno no sabe qué está construyendo hasta que ya uno lo ve que terminó. ¿Sí? Y el otro canal, buenísimo es el de Charlie Labs. Pues este es el otro canal, buenísimo. Listo, en el que él también tiene pues muchos experimentos. Toca ir a la parte más cuando yo estaba como fundando el canal, eso por acá. Entonces él aquí tiene muchos experimentos, ¿no? Entonces también ustedes ahí escogen pues que no sea un experimento de nivel avanzado, ¿sí? Pero pues lo que les llame la atención, ¿sí? Ahí está la famosa batería de limón. ¿Sí? Entonces utilizar la batería, el ácido del limón y metales y diferentes metales como electrodos, ¿no? Pilas con monedas, o sea, una pila voltaica, ¿no? Que ese experimento también está aquí está aquí también en el libro de los experimentos, hacer la pila voltaica con moneditas. Entonces ahí ya es curioso porque el presupuesto del experimento de hacer una pila con monedas pues depende de las monedas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, vean, la pila voltaica. Vean. Y si necesitan algo con menos presupuesto todavía que las monedas y que el limón, vea, con orina. O sea, ahí mejor dicho lo que les llame la atención. Entonces me presentan antes de nada una propuesta. ¿Listo? El experimento lo vamos a hacer
Mejor dicho, el que lo quiera hacer en su respectivo grupo, bien. El que lo quiera hacer individual, bien. No hay problema. Imanes de neodimio. Esto, por ejemplo, lo hice ahorita en la cuarentena. Desarmar los discos duros para sacarle los sables. Sacarle, perdón, los imanes. Estos imanes de neodimio pues son pequeños, pero son muy potentes. Concentran, tienen la capacidad de concentrar de forma muy intensa el campo magnético. ¿Sí? Y eso que son pequeñitos. Entonces estos imanes les sirven para experimentos, para hacer experimentos. Sí, profe, yo tengo uno rectangular de un disco. ¿Sí? Ahí tienen como, ellos traen como cuatro o cinco. Sí, 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 sí. Y eso es, pero eso tiene una fuerza de atracción muy increíble. Sí, correcto, sí. Sí, son los mejores imanes que existen, que tienen mayor capacidad magnética. ¿Sí? No Entonces, sabía ni que existían, profe. sí, correcto, correcto, sí. Entonces, ahí la idea entonces que me presenten, voy a enviar acá por el grupo, le vamos a poner fecha. Entonces, para la propuesta, el experimento, la actividad 22, recibo hasta el viernes, hasta el viernes de esta semana, hasta el viernes 23. Presentar, especificar de acuerdo a lo señalado en la guía grupos individual. Viernes 23. Listo. Entonces también hay experimentos con brújulas. Bueno, lo que quieran hacer, lo que les llame la atención. Listo. Entonces, la idea también es que aquí en la guía, entonces aquí escribí trabajo grupal, pero el que lo quiera hacer individual, pues que lo especifique en su propuesta. Pero entonces esta es la condición, no se aceptarán propuestas de experimentos iguales o similares. ¿Listo? Entonces tienen que ser experimentos, cada uno que muestre algo diferente. ¿Listo? Bueno, ahora con relación a los ejercicios, pues ya aquí ya estamos entrando en la parte de los circuitos en paralelo. ¿Sí? Aparte, bueno, los circuitos en serie. Bueno, teníamos una tarea, ¿no? De unos circuitos que habían quedado por ahí pendientes. Entonces, Alexandra. Señor, Bueno, entonces aquí en el ejercicio número 4, silencio. aquí en el ejercicio número 4, ¿cuánto le dio el circuito 4? Instructor, le digo la verdad.
¿Qué pasó? La verdad no lo hice porque no, ese día entré tarde y no me enteré. Mm, Preguntémosle a Andrés. Andrés Martínez, Andrés Tirado. ese soy yo. Ok. Bueno, Ok, circuito número 4, aunque es posible que ya lo hayamos hecho en clase, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Según sus apuntes, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta el 3 o hasta el 4? ¿cómo así? Luego ese no fue el que hicimos. Profe, Good, nosotros el que teníamos de tarea el 7, el 8 y el 9. claro, entonces ya lo habíamos hecho. 7, el 8 y el 9. Esa fue la actividad que usted no, que el viernes no la preguntó. Usted la pasó por alto. Entonces, el 7. Entonces, el 7, ¿cómo le fue con el 7? Pues bueno, yo me guié con los otros, con el pues, que era parecido al 1, el 2, el 3 de, del comienzo, ¿no? Sí, correcto. El circuito 7 me dio así, un adaptador de corriente alterna que de 120 voltios que se pasa a corriente directa de 120 voltios, de 12 voltios, Sí, de potencia nominal de 100 watts. sí, La resistencia 1 es de 1.0 ohmios y la sí, potencia es de 50 watts. La sí, resistencia 2 es de 10 ohmios, de 1,0 ohmios y la potencia es de 50 watts. sí, La resistencia equipotencial equivalente. equivalente es de medio de 2 ohmios Ajá, y la intensidad 1 es de 6 amperios, medio 6 sí, amperios. La potencia de la resistencia 1 me dio 72 watts y la sí. potencia de la resistencia 2 me dio 72 watts para una potencia total de 144 watts. Bueno, ahí entonces, la de la resistencia le dio ¿cuánto? 72 watts, ¿La resistencia 1 o la resistencia 2? la 1 y la 2 también. Luego, La 2 también. ¿Y la fuente? ¿No lo confirmó con la fuente? Con la la potencia fuente entregada. esa es La potencia entregada por la fuente V por I. de 100 watts, de 100 watts. La potencia nominal, No, o ah, sea, la que está entregando. Se calcula con la ley de Watt. los 50 watts. No, el 50 watts es lo Eh, máximo. Bueno, de hecho creo que el adaptador resiste hasta 100 watts nominal. sí, ahí la tengo, potencia nominal 100 watts. Hasta 100 watts Potencia nominal. pues de la resistencia 1, 50 watts y de la resistencia 2, 50 watts. Pero entonces me dio una potencia de la resistencia, o sea, yo lo hice pues como el ejercicio pues, de las otras, pues de Por eso, entonces, usted calculó la 10, la 11 y la 12 para acá o sea, según el reloj, correcto, listo. para, Entonces, para acá la potencia de la resistencia 1 y la potencia de la resistencia 2. Hice la listo. 11, hice la 11 y la 12. Listo, bien. Entonces aquí, Sí, bueno, entonces la resistencia equivalente le dio bien. 2 ohmios. La corriente le dio bien, 6 amperios. Revisemos la parte de las potencias. sí.
Profe, a él le dio fue bien la resistencia total. Lo que no encontró fue bien fue la resistencia 1 y la resistencia 2. La potencia, las Eso, la potencias. potencia. Las potencias son, la potencia 1 y la potencia 2 no es eso, son 36 watts. Que 36 y 36, pues serían 72. Mm, Vamos a verificar entonces cómo es que está haciendo los cálculos. Sí, yo hice la 10, según el reloj, es, es para allá la potencia, multiplico los voltios, que son 12 voltios. Ah, no, lo divido, ¿cómo? Bueno, pero yo, ¿cómo fue que la tomé? Según la imagen. Entonces, ejercicio. Ah, no, resistencia multiplicado por intensidad o sea, elevada a la 2. O sea, entonces la Allá la potencia, ¿sí? potencia, para La apoyar la potencia en la potencia. resistencia 1, ¿sí? Ujú, sí, señor, La que es la potencia, 11 en el potencia en la reloj. resistencia Entonces 1. tomé la resistencia, que la resistencia son eh, Entonces, 1,0 y lo multipliqué por, resistencia 1 por intensidad al cuadrado, sí, señor, ¿cierto? sí, señor. Listo. ¿Qué valores van ahí al Pues sustituir? de 1,0 y 6 por 6, 36. O sea, la intensidad, Entonces, 6, 6 amperios. sí, señor, Primero sustituimos sin hacer nada de operaciones, ¿sí? sí, señor, sí, señor. Listo. Después sí hacemos todas las operaciones. Entonces, exacto, 6 al cuadrado daría 36. Y por 1 da 36 watts. Sí, O sea, esto fue lo que le dio a usted resistencia 1, no 72. no, no, sí, no, la embarré, entonces yo no sé por qué, o sea, ¿será que tan raro? Porque puse Pues debe ser 72. que cogió la resistencia equivalente. En vez de haber tomado como es cada resistencia la que queremos averiguar. Debe ser que tomó la resistencia equivalente que es de 2 ohmios. Es lógico eso. Ah, sí, tan pendejo. Ay, claro, multipliqué por 2. O por 2, sí. Sí, Claro. Sí. ay, mucho imbécil. Ay, Bueno, entonces aquí, esta sería la potencia de la resistencia 1. Ahora la potencia de la resistencia 2, pues daría igual, ¿no? sí, lo mismo, sí, señor. Es Ay, no. R2 por I1 al cuadrado igual a 1,0 ohmios por 6 Ay, amperios al mucho. cuadrado. Y la potencia en la resistencia 2 igual a 36 watts. Entonces Listo, a corregir tranquilo. todas. Bueno, y ahora la potencia de la fuente. La potencia, digamos, total entregada Sí, por la ahí fuente. sería, pues sería 72, Pero, ¿cómo se puede calcular? O sea, sumando las dos. bueno, eso tiene que coincidir, ¿sí? Pero esta también hay que calcularla. ¿Se acuerda cómo se calcula? Sí, luego no era, para saber si da todo, Sí, claro, o sea, esa hay que o, calcularla. Se Y, suman, y profe, es, ¿no? o sea, se suman, pero para verificar. Pero primero hay que calcularla, recuerden aquí, con la ley de Watt, V por I. por el 10, ¿sí? Pues
Potencia total va a ser voltaje 1, que es la fuente, por intensidad 1. O sea, la ley de Watt. O sea, serían 12 voltios por 6 amperios, ¿sí? Entonces sería, sí, 12 Ah, voltios claro, ahí da los 72. por 6 amperios. Claro, ahí da los Y esto da 72. 72 vatios. Entonces, esto es lo que tiene que dar igual a la suma de estas dos. ¿Sí? Con el otro grupo estuvimos haciendo un ejercicio. A ver si está por acá. Y efectivamente había un error y pues al final no nos daba, o sea, nos daba creo que un desbalanceo que uno era de 20 watts, o no, que la fuente, que la fuente entregaba 24 watts y las resistencias consumían 28 watts. ¿Sí? Pues claro, como no dio el balance de watts, míralo, aquí está, entonces toca calcularlo por ambos lados. ¿Sí? Entonces aquí nos estaba dando la suma de de las potencias disipadas por la resistencia, nos está dando 28 watts. ¿Sí? Y cuando calculábamos el de la fuente nos daba 24. Entonces hay que calcularlo por ambos lados. Listo, por la suma y también por la ley de Watt. Y ahí sí es donde comparamos y decimos dio igual o no dio igual. ¿Sí? Listo, Edwin, gracias. No, sí, qué pena, profe, Listo, bien. por ese Listo, no, error. ahí va aprendiendo. Entonces miren que aquí se ve, ¿no? Entonces 6 amperios, potencia entregada por la fuente 72 vatios y potencia consumida por la resistencia 1, 36 vatios, y este también 36 vatios. Entonces ahí se nota que sí está el balance de cargas ahí bien. Bueno, seguimos con este entonces, circuito serie 8. Entonces preguntémosle a César González. César. César Señor, González. Eso, listo. Entonces estamos haciendo el circuito 8. ¿Cómo le fue? no, pues me fue mal porque yo me confundí. ¿En qué parte se confundió? Espere, profe. Entonces sería, le he cogido bien el tiro a esta. Entonces recordemos que aquí tenemos una fuente de 12 voltios DC Sí. y un par de resistencias R1 y R2.
Y pues automáticamente nos va a aparecer aquí una intensidad. Entonces aquí estamos R1 y R2. ¿Listo, César? Sí. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Hallar la... ¿Dónde te lo dicen? Ah, bueno, y en este caso nuestra resistencia 1 vale 5 ohmios. Y la resistencia 2 vale 1 ohmio. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Hallar la intensidad. Hallar la intensidad, bueno, ¿y cómo la podemos hallar? O mejor dicho, ¿cuál es el paso antes? Que la intensidad como tal todavía no podemos. Pero ¿qué necesitamos para hallarla? Pero tenemos el voltaje y los ohmios. Lo que hizo Andrés, lo que hizo Edwin Andrés, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo primero que hizo Edwin Andrés? ¿Cómo fue que hizo? Con esos datos. Porque listo. César dice, bueno, hay que hallar la intensidad. ¿Sí? Sí. Hay que hallar la intensidad. Pero ¿cómo la podemos hallar? ¿Con qué fórmula? Con ¿Cuál nos sirve? Con la 1, profe. con la 1, profe. Listo, Tenemos entonces intensidad 1 intensidad es igual igual a voltaje. voltaje sobre resistencia. Listo, y entonces ¿qué valores pongo? Entonces sería 12 voltios sobre, pero, sobre 5. ¿Y por qué no sobre 1? No, profe, ¿En qué se las dos. diferencia? 5 dividido, o sea, se suma las 12 y se divide, ¿no? ¿Qué opina César? 5 dividido el 1. ¿Qué opina César? ¿Qué pongo ahí? ¿La intensidad 1 por cuál resistencia está pasando? ¿Por la 1 o por la 2? Por la 1. Y por la 2 no. No, porque va en... No, recuerde que este es un circuito en serie, ¿no? Vean, Sí, por eso van por eso desde derecha. la corriente pasa por todas las resistencias. Y entonces, Profe, ahí se suma 5,0 más 1,0 y dan 6 ohmios. Y eso es lo que se divide. ¿qué opina César de la idea de Diver? Sí. ¿Sí? Eso, entonces, el primer paso que hay que hacer es hallar la resistencia equivalente. ¿Listo? Porque la intensidad 1 está pasando por ambas resistencias. Por ambas. Entonces necesito primero calcular la resistencia equivalente. Que en un circuito en serie se puede calcular con la suma.
es 1 más 5 igual a 6 ohmios. Entonces aquí serían 6 ohmios. Y aquí sería resistencia equivalente. Sí, César. Sí, César. Sí, señor. Y 12 dividido 6 da 2. ¿Los qué? 2. 2 amperes. 2. 2 amperios. Listo, entonces. Profe, una pregunta entonces, profe. Sí. O sea que este ejercicio que estamos haciendo no es el mismo que lo otro. Sí. No, porque el anterior dio 2 amperios. ¿2 qué? 2. No, sí, pero o sea, lo mismo no se debe hacer. O sea, se hace otras fórmulas, No, las mismas. pero entonces, ¿por qué yo multiplico voltaje por intensidad? O sea, voltaje es 12 y por intensidad que es 2 amperios y me da 24. Lo que pasa es que ahí tiene que dividirlo. Sí, la fórmula que estamos aplicando es la 1. La 1. Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Porque usted aplicó la fórmula fue para hallar la potencia. Esa sí da Ah, 24. Ah, sí. V por I da 24 vatios. Sí. o sea, para allá la potencia total, por eso, para allá la potencia total del circuito de serie 8, yo multiplico voltaje por intensidad. Sí, correcto. Correcto, la ley de Watt. Pues, Esa se llama la ley de Watt, ¿no? sí, Voltaje la por ley de Watt, intensidad. potencia total, sí, por eso. Sí. O sea, Y aquí entonces estamos, al multiplicar, es la ley de Ohm, para hallar corriente. Y se va a cortar la llamada, chicos. Salgamos y bueno. entramos otra vez, por favor.